injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Con 56 es miércoles, es momento de escuchar atentos la participación de la licenciada Isabel Herrera, que ya está con nosotros aquí en el estudio. Isabel, ¿cómo te encuentras? Es un gusto saludarte como semana a semana. Marco, muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando, que nos están escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Y es que esta conversación, Marco, que se traen tú y Alfredo al respecto de las capacidades que tuvieran que tener nuestros servidores públicos a la hora de atender las exigencias ciudadanas, nos hablan de personas que no conocen el pulso ciudadano. No solo es ir a tomarse fotos mientras están comiendo taquitos o ir a las celebraciones tradicionales para que en las redes sociales reflejen que están con apoyo de las personas, de los ciudadanos. Justamente hoy el tema que quiero abordar es el de violencia, seguridad y derechos humanos, porque cuántas escenas no nos hemos encontrado en las noticias, en redes sociales diversas, al respecto de personas que se bajan de sus vehículos a agredir a otros conductores, de chicas que son agredidas por señoros supuestamente en estados inconvenientes en las calles del centro histórico. Una chica fue privada de la vida por un señor en Santa Rosa de Viterbo a las 2 de la tarde. Y entonces, ¿qué está vigente en el diálogo ciudadano? La palabra violencia. Justamente hablando de derechos humanos y violencia, tenemos que recordarles que el concepto de derechos humanos justamente va enfocado a que todas las personas gozan de estos atributos, de estas prerrogativas que tienen el reconocimiento frente al Estado. ¿Por qué? Porque son portadoras de estas prerrogativas. Ahora sí que de estos atributos autónomos por el simple hecho de ser personas. Y entonces el Estado se los tiene que proteger y reconocer. Justamente esta noción de derechos humanos tiene que ver con esta afirmación de la dignidad humana de la persona frente al Estado, porque el Estado tiene la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar la dignidad humana. Y es que ya hemos visto que los derechos humanos son estos bienes conquistados a través de la historia en nombre de la defensa de las personas frente a aquellas ofensas que se originan desde la opresión. Y entonces, cuando hablamos de las palabras justicia y seguridad, son conceptos que no podemos separar justamente de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el Estado es garante de los derechos humanos al promover, proteger, respetar, garantizar la dignidad humana de todas las personas que se encuentran en el territorio nacional. Y ya lo hemos dicho en estos micrófonos. El Estado tiene la obligación, porque así lo mandata nuestra Constitución, tiene la obligación de garantizar nuestra seguridad, incluso la seguridad de aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad, porque hace unos días también nos cruzábamos con la noticia de que 2 personas privadas de su libertad en los separos aparecieron muertas. Y entonces recordarles sus obligaciones a las autoridades de que tienen que garantizar nuestra seguridad, incluso cuando esas personas están privadas de su libertad. Y entonces, cuando hablamos de seguridad, de derechos humanos, es preciso recordarle a las autoridades que la defensa, que la protección, que la garantía y el reconocimiento de los derechos humanos incluye que se utilicen todos los medios y todos los recursos a su alcance, incluidos los mecanismos, capital
personal, capital social, accesibles justamente para la protección judicial y administrativa, así como la prevención de situaciones lesivas de los derechos de cada persona, así como también la investigación que sea precisa para establecer la verdad, porque también existe el derecho a la verdad. Y lo más importante, identificar a los culpables y sancionarles. Sí, esas son las obligaciones del Estado frente a la persona. Y entonces, si hablamos de este vínculo entre seguridad y derechos humanos, tenemos que referir justamente que ese vínculo nos referimos al brazo del Estado. Sí, al sistema de seguridad pública del Estado. ¿Por qué? Porque protege los derechos y las libertades de los ciudadanos, donde está preveniendo e investigando transgresiones. Pero justamente un defecto sistémico del sistema de seguridad ciudadana es que se les olvida que la inobservancia de este deber autónomo de garantizar nuestra seguridad es también una violación de derechos humanos, aunque la ofensa a una ciudadana, a un ciudadano provenga de un particular, y recordarles al brazo del Estado que también son los responsables de las mayores violaciones de derechos humanos que se han cometido a lo largo de la historia en nuestro país y en nuestro Estado. Y entonces, sí, la seguridad y la violencia son palabras que se encuentran en el pulso ciudadano como exigencias, no solo políticas, sino también ciudadanas. Entonces, la defensa de la persona requiere que contemos con la construcción de una policía en esta sociedad democrática, justamente que esté ahora sí que enfocada en brindar este servicio, porque es un servicio que se brinda a la ciudadanía, por eso son servidores públicos, donde obviamente se rijan por los principios rectores que garanticen la dignidad humana, donde desde luego haya un respeto irrestricto a los derechos humanos y donde no haya ningún tipo de discriminación, y contemos con esfuerzos por la prevención del delito, porque de nada nos sirve que aumenten penas a feminicidas si no se llega a tipificar esa conducta delictiva como un feminicidio. De nada nos sirve que aumenten las penas a feminicidas si no se trabaja por la prevención. Y justamente en estos días me puse a leer muchísimo sobre los orígenes de la violencia, porque no es posible que un desconocido que te cruzas en la calle te agreda sin mayor razón. Y entonces, justamente hablando de esta disposición de las personas a la violencia, porque lo vemos en el tráfico, la gente agrede a desconocidos que les silban la bocina del auto, se bajan a golpear a conductores de autobuses, o los conductores de autobuses golpean a otros conductores que ahí le recordaron a su progenitora. Y entonces, ¿qué está pasando con la ciudadanía? ¿Por qué hay esta disposición, esta facilidad a ejercer la violencia? Bueno, estaba leyendo justamente a Thomas Platt, que refiere en una de sus 7 acepciones acerca de la violencia, que es esta fuerza física empleada para generar un daño, y justamente este comportamiento de una persona sobre otra persona es intencional y el objetivo es pues generar un daño. Entonces hablamos de que hay una persona que la ejerce, la violencia, y hay otra persona que la recibe. Y entonces esta definición nos invita a observar las situaciones actuales que hemos visto en redes sociales, estas situaciones recientes, donde son aparentemente espontáneas. Ups, me silbó ese conductor la bocina del auto, y como estoy en un alto me voy a bajar a golpearlo, a meterle unos golpes, ¿no? Y entonces referir justamente que la violencia no es un hecho aislado, no. Nos referimos a que la violencia justamente se desarrolla en estas relaciones sociales y asume un tinte en ciertas relaciones sociales. ¿A qué voy? La palabra violencia se torna un adjetivo que califica distintas formas de relaciones sociales, como la violencia intrafamiliar. Y entonces, si nos vamos con lo que refiere Michel Foucault, él refería justamente que en la violencia vamos a encontrarnos estos mecanismos de poder, que el poder justamente es este conjunto de mecanismos, de procedimientos que, aunque no lo logren, su mayor objetivo
es perpetuar, asegurar el poder, porque justamente estos mecanismos son una parte que existe intrínsecamente en las relaciones sociales. Y entonces, para poder prevenir la violencia, para poder entenderla, hay que entender las relaciones sociales de la ciudadanía. Hay que entender estos vínculos y analizarlos y cómo se desenvuelven. ¿Por qué? Porque esta coloración violenta en las relaciones sociales presenta ciertos rasgos generales, como que presenta un daño, una producción de una afectación que puede ser física, psicológica, sexual, incluso patrimonial. Y también tenemos que hablar de la repetitividad de estos comportamientos, la recurrencia de los mecanismos violentos, justamente que son patrones conductuales que tienen esta intencionalidad para afectar la relación entre los actores. ¿Por qué? Porque la violencia está presente siempre como posibilidad dentro de las relaciones sociales y de sus diversas dinámicas. Y entonces podemos encontrar, por ejemplo, violencia familiar, violencia laboral, violencia política, y lo cual nos demuestra justamente estas variaciones porque se dan en una serie de contextos. Entonces, la violencia de género va a ser muy diferente a las causas de la violencia escolar, a una guerra interna en algún país. Entonces, obviamente, se considera la violencia como una relación social que se da entre distintos sujetos, donde generalmente hay una víctima, un agresor y, ¿qué creen? También hay espectadores. Sí, aquellos que no hacen nada, no marcan al 911 cuando están mirando una agresión, sino que se dedican a grabar, se dedican a existir en la pasividad y nada más compartir y documentar ese hecho violento que están atestiguando. Y entonces, obviamente, se tienen que entender las relaciones sociales para poder entender la violencia y para así poderla atender, porque lo vuelvo a decir, no es lo mismo el bullying que el mobbing, que la violencia sexual. Tienen distintas causas porque la violencia es multicausal y entonces se tienen que entender estos intereses de todos los agentes involucrados, porque muchas veces la violencia se utiliza para emitir, para enviar un mensaje. Lo estamos viendo con el video que subieron ayer en redes sociales, que involucra a unos 5 jóvenes y al crimen organizado. Terrorismo le llaman en otros países. Pero entonces siempre va a haber un receptor respecto de alguien, un objetivo que tiene la violencia, porque todo está relacionado. Las relaciones que tocan, la temporalidad, el contexto, sus manifestaciones, su concreción, su difusión de sus consecuencias, así como sus causas inmediatas. Y entonces ya lo decíamos, que la violencia viene siendo multicausal. ¿Por qué? Porque hay varios factores y hay causas como, por ejemplo, la violencia activa, que son estos factores marcados por la dominación, por el sometimiento, por apropiarme de los bienes materiales de otra persona, por someter psicológica, sexual o físicamente a otra persona. Y el agresor va a recurrir a diversas formas, diversos mecanismos de violencia para extraer o expropiarse simbólica y materialmente de las víctimas y sus pertenencias. Pero también hay esta violencia reactiva, que es cuando desde la percepción del dolor se puede activar, se puede detonar a quienes la padecen y esto genera reacciones agresivas, violentas contra quienes están produciendo este dolor, porque entonces es el resultado de daños recibidos que busca justamente la eliminación de estos comportamientos y esta persona que está ahora reaccionando a esta humillación, a este aislamiento, a estos daños, se siente en una calidad de castigador donde justamente busca compensar los daños. ¿Por qué? Porque estos ataques físicos pueden ser una respuesta a exclusión, a humillación, a aislamiento, a rechazo social, incluso a dolores individuales como colectivos. Y entonces vemos que la violencia tiene diversas dinámicas, así como criterios para calificarla, como por los daños padecidos, cuando hablamos de la violencia patrimonial, sexual, psicológica o física, o también la podemos dividir por el contexto donde sucede, donde se gesta la violencia escolar, la violencia intrafamiliar, la violencia laboral, la violencia callejera, la violencia deportiva. Y entonces hay 3 niveles donde
podemos atender la violencia. Justamente en este cuadro histórico y cultural, que es donde se dan las relaciones de violencia. El segundo es este nivel de justamente el contexto y las relaciones de cómo se vinculan los actores, y obviamente habla de unos contextos específicos, pero también hay este tercer nivel acerca de cómo se gesta la violencia, que es el más inmediato, que es donde se detona, donde explota las manifestaciones de violencia. Y entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Mis conclusiones justamente son que justamente para el Estado el mayor reto consiste en que la justicia y la seguridad son ámbitos importantes, son ahora sí que inherentes al Estado, así como sus menoscabos y sus realizaciones. Y entonces los atributos de la dignidad humana de la persona, donde quiera que se encuentre, siempre tienen que prevalecer en el plano legal, en el moral y sobre todo por encima del poder del Estado, sin importar el origen de ese poder ni la organización del gobierno. Es decir, sí, recordarle a las autoridades su obligación de garantizar nuestra seguridad, que radica desde la prevención de esas conductas delictivas, porque no se vale que una mujer vaya caminando a las 2 de la tarde en Santa Rosa de Viterbo, una iglesia conocida en Querétaro, y salga una persona en pleno uso de sus facultades y la asesine. Y entonces les urge ampliar su visión. Con eso me despido hoy, Marco. Isabel, muchas gracias como siempre. Muestra todos tus comentarios. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Marco. Hasta Vamos a una entonces. pausa y volvemos con más.